Bien, hoy continuamos con nuestra reflexión iniciada el domingo pasado. Recordemos algo de lo que se habló el domingo pasado para ponernos en contexto. Hay que volver a recalcar que cada vez que Jesús dice yo soy, y especialmente en este Evangelio de San Juan, está mencionando su naturaleza divina. Yo soy, en mayúscula, es el nombre de Dios. Y cada imagen anunciada por Jesús en cada uno de los yo soy va revelándonos algo, un aspecto importante de, en primer lugar, la personalidad y en segundo lugar la naturaleza de Dios, que es el mismo Jesús. Dice Jesús, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Entonces, el domingo pasado reflexionábamos en ese yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. Y este domingo nos corresponde reflexionar lo que el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero antes de reflexionar en esa gran verdad de el camino, la verdad y la vida, es necesario también reflexionar o ponernos en el contexto bíblico en que fueron dichas esas palabras. Los apóstoles habían estado más o menos unos 3 años con Jesús y con él habían compartido muchos hechos un poco extraños. O sea, que vean que resucita un muerto, o que vean que camina sobre las aguas, o que sean testigos de la multiplicación de los panes o de la sanación de los enfermos. Eran cosas extrañas, no era normal, pero al mismo tiempo eran interesantes, fascinantes, ¿no? Entonces, esa era la relación que había entre los apóstoles y Jesús. Pero podríamos decir que incluso cuando Jesús entra a Jerusalén, también se ve como espectacular esa entrada de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos. Pero a partir del Jueves Santo todo cambia. Todo cambia porque podríamos decir que desde un punto de vista humano, y solamente desde un punto de vista humano, meramente humano, se empieza a percibir como una especie de decadencia de Jesús. Ya no se ve tan espectacular la acción de Jesús, sino que esas acciones de ahí en adelante empiezan cada vez más a confundir a los apóstoles. Les lava los pies y entonces deja de ser como alguien importante para convertirse en un esclavo. Y aparte, justamente antes de decir todo esto que dijo en este evangelio, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Más confusión, parecía que todo iba bien, ¿verdad? Y luego a Pedro, que es el apóstol que tanto lo quiere y que ha estado con él y al que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice, esta noche me negarás 3 veces. Los apóstoles estaban confundidos. Estaban en ese momento en que ya no era fácil entender qué significaba seguir a Jesús. Ya estaban como que no sabían qué hacer, no sabían para dónde agarrar, qué camino tomar. Y ahí es el momento en el que Jesús les dice, no pierdan la paz, no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. Y podríamos aquí parar y empezar a ver una primera enseñanza para todos nosotros. porque todos hemos estado en un momento de crisis
en algún momento. En algún momento de nuestra vida hemos estado mal. Y las peores decisiones de la vida las hemos tomado en momentos de crisis, cuando nos alejamos de Dios, cuando perdemos la paz. Por eso, una primera enseñanza es esa. Cuando estamos en crisis, no perdamos la paz. Confiemos en Jesús. Pongámonos en sus manos y Él nunca nos va a defraudar. Nunca. Nunca nos va a defraudar. Esa es una primera enseñanza de este Evangelio. Pero es ahí mismo, en el momento de la crisis, en el momento en que no sé para dónde agarrar, que dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y describamos rápidamente, de una manera sencilla, esas tres grandes verdades de Dios. El camino. Jesús lo dice categóricamente: yo soy el camino. No dice yo soy un camino. Tampoco dice yo soy el mejor camino. Él está diciendo es el único camino. No hay otro camino. Y en nuestra vida nosotros podemos tomar diferentes decisiones, diferentes caminos, como queramos nosotros vivir la vida. Y hay unos que son callejones peligrosos y sin salida. Es cuando uno empieza a tomar el camino del mal, el camino de las adicciones, el camino de los vicios, el camino de los negocios fraudulentos, el camino de las infidelidades, el camino de todo aquello que nos conduce al mal. Ese es un callejón sin salida y además un callejón peligroso. Pero en nuestra vida y viviendo honestamente, también hay otros caminos que tomamos, ¿verdad? Y son caminos honestos, caminos que de hecho hay que tomarlos, ¿sí? Por ejemplo, alguno toma el camino del matrimonio. Vemos el camino de ser profesionales. A los jóvenes se les va como orientando en ese camino de ser profesionales, de buscar lo que más le guste, lo que más le convenga. El camino del trabajo, el camino de la familia, son caminos buenos. Pero en medio de esa bondad que hay en esos caminos, hay que pensar lo siguiente: esos caminos sí llevan a un sitio, pero es un camino sin terminar. Si han llegado ustedes alguna vez a esos caminos, van de repente y ahí llega y ¡tac! Se acabó. Hasta ahí dio el camino. ¿Y por qué son caminos sin terminar? Son caminos que nos pueden dar cierta felicidad, pero en este mundo, nada más. Cualquiera de esos caminos que le nombré solo nos da la felicidad en este mundo. Y por eso el Señor dice: yo soy el camino en el que ustedes pueden encontrar la felicidad plena. Una felicidad plena. Una felicidad que no solamente dura para esta vida, sino que es para la vida eterna. Y por eso el Señor se nos adelanta. Hoy nos dice: yo me voy, pero voy a prepararles un lugar. Y cuando ya el lugar esté listo, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ahí estén también ustedes. El camino de la vida eterna es que nosotros somos, en términos, no diríamos en malos términos, pero somos muy mundanos. Somos muy apegados a este mundo y pensamos que toda nuestra existencia se limita a lo que podamos hacer en estas realidades de este mundo. Pero resulta que finalmente, tarde o que temprano, nuestro mundo acá se nos va a acabar. Y entonces necesitamos, como decíamos la semana pasada, tener una puerta y hacer un camino que nos lleve más allá de lo que nosotros podemos percibir en este mundo, que nos lleve a la vida eterna. Jesús es el camino.
También Jesús dice, yo soy la verdad. Alguna vez Pilato, cuando lo estaba interrogando a Jesús para hacerle su juicio, a ver si lo entregaba a la muerte o no lo entregaba a la muerte, una última pregunta que le hizo Pilato, porque después de eso Jesús ya no volvió a hablar con él, fue, ¿y qué es la verdad? Y Jesús, la Biblia dice que nunca le contestó. Y es que a la verdad se debe uno acercar con sinceridad, no con intenciones malsanas. A veces la gente se acerca para saber quién es Dios, pero no quiere seguir a Dios. Mucha gente se acerca al sacerdote para decirle, si Dios existe, enséñeme quién es Dios. No lo va a saber nunca, porque no tiene la intención de seguir a Dios. Y lo mismo ocurre con la verdad. No se tiene la intención de seguir en la verdad, y por eso al que no quiere seguir en la verdad se le niega, simplemente se le oculta, ¿sí? Y por eso Jesús no contesta nada. Pero en esto de la verdad, hoy tenemos que recordar una de las grandes profecías que hizo el Santo Padre San Juan Pablo II, incluso antes de ser Papa. Él dijo algo de la humanidad que ahora lo estamos viviendo. Y dijo que deberíamos tener cuidado porque el mundo iba a entrar en una cosa que se llama el relativismo moral. Y eso significa, el relativismo moral significa que los valores ya no son absolutos, sino que son relativos. Es decir, si para mí la vida es buena, pues yo la defenderé, pero si para mí la vida es mala, pues yo la atacaré y la acabaré. Entonces los valores dejan de tener un sentido absoluto para convertirse en mi verdad. Esta es mi verdad y yo vivo con mi verdad, pero no coincide con la tuya, porque parece que ya no es una sola verdad, sino que son muchas verdades, ¿no? Entonces ahí es difícil, porque si lo que yo digo que es verdad, usted dice que no, y si lo que usted dice que es verdad, yo digo que no, y lo que el otro dice que es verdad, a mí tampoco me parece, entonces ya nos va a costar mucho identificar qué es verdad y qué es mentira, porque así como existe la verdad, existe la mentira. Y así como Jesús dijo, yo soy la verdad, también Jesús dijo que el diablo era el príncipe de la mentira. Entonces, algo debe ser verdad y algo debe ser mentira. No todo puede constituirse en verdad. En eso, incluso hemos llegado a términos tan... Yo ya no sé cómo denominar algunas mentalidades que se están formando en nuestra sociedad, que incluso ya no se pelea como por cuestiones morales, ni se pelea por cuestiones, digamos, religiosas, sino que ya básicamente son ideas que niegan las evidencias científicas, ¿no? Entonces ya prácticamente, si a alguien se le ocurre decir la Tierra es plana y punto, ¿sí? Y de aquí no paso porque aquí se acabó. Y como es plana, pues me voy al hueco, ¿sí? Entonces, no. Y aunque la evidencia es otra, pues hay gente que ya niega eso. Lo triste, yo creo que lo más lamentable y con lo que ya debemos combatir, porque yo veo a la sociedad conformista, y bueno, si la sociedad está conforme está bien, pero el cristiano conforme, yo veo a los padres de familia y a los cristianos y a todos los parroquianos conformes ya con lo que nos están enseñando de lo que se dice que es la realidad. Una de esas falsas enseñanzas acerca de la verdad es lo que se llama hoy en día, se identifica con la identidad de género, ¿sí? Que no es
no es algo que ya esté comprobado, ¿sí? No es algo que tenga un peso filosófico, no es algo que tenga un peso científico, y por eso nosotros no le decimos de la misma manera, nosotros la llamamos teoría de género, porque no podemos darle ya como una apertura, eso es algo que se puede hacer, porque realmente tiene muchas inconsistencias. Ese pensamiento tiene muchas inconsistencias, ¿no? Y entonces todo consiste en que rechazando las evidencias científicas, ahora nos vamos solamente por las percepciones. Entonces, según como yo perciba el mundo, es el mundo. Según como yo perciba a las otras personas, son. Y la persona no es por lo que yo perciba, la persona es por lo que es, ¿cierto? Entonces, el otro problema es según como yo me perciba, seré. Entonces, la percepción en sí misma, por sí sola, y confiarse uno en la sola percepción para crear su identidad, puede resultar tan fantasioso como peligroso, porque las percepciones cambian, ¿sí? Hoy conozco a alguien y me parece una persona enojona y toda, yo como que no me acerco porque de pronto me pega, y al otro día voy y platico con esa persona y resulta que no es así. Esa persona es una persona muy amable, que tiene un rostro un poco duro, pero es amable. Y entonces mi percepción de hoy va a cambiar. Ya no la voy a ver de la misma manera, ¿sí? En el otro sentido es lo mismo. A mí me parecía que era una persona muy confiable, yo percibía a esa persona como alguien muy confiable, alguien en quien yo podía, pues, tener esa confianza de decirle ciertas cosas, y de repente no era así. Y mi percepción cambia. Mi percepción cambia todos los días, positiva y negativamente. Mis sentimientos cambian. Yo no puedo decir, toda la vida he sido alegre. No, si unos días he estado que, mejor dicho, que ni se me arrime nadie, porque he estado enojado. Otros días he estado triste, otros días he estado... Los sentimientos también cambian. Entonces, es uno de los grandes problemas para reconocer la verdad. Y la verdad es una sola, es Jesús, es Jesús. Ahora, la vida, ¿no? El último pedacito, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nosotros tenemos un dicho acerca de la vida, y es que cada quien la viva como quiera, como le parezca, ¿sí? Y hoy también estamos en esa idea de que no te metas en la vida del otro. Si se quiere tirar del edificio, déjalo, que eso lo hace feliz, ¿sí? Y finalmente, la vida es una sola. La vida en plenitud solo se puede encontrar en Jesús, ¿sí? Por eso hay gente que se ha equivocado, porque cree encontrar la plenitud de su vida en otra persona. Y eso no va a pasar ni siquiera en el sacramento del matrimonio. No va a pasar, ¿sí? Va a encontrar a la otra persona con errores, la va a encontrar con defectos, y entonces ya no va a ser como lo que soñó que iba a ser. No hay una sola persona en el mundo que pueda plenamente hacer feliz a otra persona. No existe. Ni siquiera un buen papá hará feliz a un hijo, o una buena mamá hará feliz a un hijo. A veces se sienten como lo que dice el apóstol San Pedro en el día de hoy en la Escritura. Dice que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, pero que también esa piedra angular resulta ser piedra de tropiezo para los que no van por el camino correcto. A veces la mamá, el papá resulta ser la piedra de tropiezo para el hijo, pero no porque no lo quiere dejar caminar, sino porque no lo quiere dejar ir por el camino sin salida, ¿no? Entonces se le atraviesa ahí como piedra de tropiezo y le dice, no, por aquí no. Entonces termina siendo que el buen papá o la buena mamá termina siendo para el hijo lo peor, ¿sí?
lo peor, porque no me dejó hacer, porque no me dejó ir, porque no me dejó vivir. Y entonces sale ese término, y que ya cuando están bien enojados, déjame en paz y déjame vivir mi vida. Pero la vida es Jesús. Cuando uno vive lejos de Jesús, ya no tiene vida. Una familia, cuando está lejos de Dios y cuando tiene muchas dificultades, porque las va a tener cada vez que se aleje más de Dios, va a tener más dificultades, esa familia no va a encontrar vida cuando entre a casa, va a encontrar muerte. Con Jesús dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia, pero no es abundancia de dinero, es abundancia de vida, es el cielo. Por eso, cuando la gente vive como cristianos, la familia se esfuerza en ser buenos cristianos, no quiere decir que no tengan problemas, no quiere decir que no tengan un disgusto por ahí o un desacuerdo, no quiere decir nada de eso, pero sí, cuando lleguen a la casa, desearán llegar a su casa, porque su casa es como el cielo. En cambio, cuando uno está en problemas, en dificultades, se aleja de Dios, no deja que Dios sea la vida que le da plenitud, llegar a la casa será llegar al infierno. ¿Cuántas familias viven eso? Que llegan a su casa y sienten que llegaron por el infierno, porque es un ambiente pesado, difícil, un ambiente insoportable. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude de verdad a recorrer ese camino, a vivir en la verdad y a aspirar a tener la vida plena, la vida eterna.